Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Factoría TV. Les agradecemos que nos acompañen un día más en este ratito que hemos preparado para compartir con ustedes información, entrevistas, humor y todas aquellas cositas que consideramos interesantes para seguir avanzando en nuestro aprendizaje. Hola Presen, ¿qué tal? Hola Carlos, ¿Cómo buenas vas? tardes. Muy bien, ¿Sí? deseando avanzar en el programa y aprender, que aprendemos muchísimo de toda Claro la que sí. gente que nos visita cada semana, ¿verdad? Y que nos cuentan tantas Y todas esas cositas noticias que interesantes. buscas, que localizas, que son súper interesantes también. Muy bien, bueno, pues ya saben que empezamos el programa con un webinar, una masterclass, un lo que sea. Y hoy vamos a hablar de las reglas de las 5 horas. ¿Saben en qué consiste esto? Pues en el webinar se lo vamos a aclarar. Hoy de los que les quiero hablar es de la regla de las 5 horas. Realmente esto es un tema que nosotros llevamos haciendo cada vez que impartimos formación, sobre todo a las personas que que están mejorando su empleabilidad o quieren formarse, quieren prepararse para emprender algún negocio. Nosotros lo que siempre les decimos es que tienen que leer todos los días, porque es la única forma, bueno, no, es una forma muy buena, muy barata, muy práctica de aprender y avanzar. Pues dentro de mi estudio, dentro de mi tiempo de formación, pues realmente últimamente, pues no sé por qué, debe ser esas búsquedas que el algoritmo famoso de Google, pues al final te dice, te va encaminando, ¿no? Pues he visto con mucha frecuencia todos esos eh, vídeos, todos esos artículos que dicen qué es lo que hacen las personas de éxito, qué es lo que hace Bill Gates, qué es lo que hace Elon Musk, qué es lo que hace... Al final, ¿saben qué es lo que hacen casi todos ellos? Todas esas personas que han crecido, que han evolucionado, y no entro a valorar si lo que hacen está bien, está mal, me gusta o no me gusta, no, yo no entro en eso. Yo lo que digo son personas que están ahí, que tienen una trayectoria detrás y en principio han crecido mucho y han avanzado mucho. Bueno, pues ¿saben qué es lo que tienen todas esas personas en común? Que que leen mucho, leen muchísimo. Yo no les voy a pedir, no les voy a decir que ustedes tienen que leer 4 o 5 horas al día, porque eso probablemente sea inviable, porque nuestro día a día, nuestro trabajo, nuestras obligaciones, nuestras otras obligaciones no lo impedirían. Pero sí, lo que les voy a decir es que como mínimo se debe leer 5 horas a la semana, de ahí lo de la regla de las 5 horas a la semana si realmente queremos formarnos, avanzar e ir adquiriendo nuevas competencias y habilidades. La formación es algo personal, la formación es algo eh, que es decisión propia. Uno aprende si quiere aprender, si no, no quiere aprender. Y para querer aprender uno tiene que tener claro cuáles son los motivos. Como digo, si uno quiere avanzar y quiere crecer, no queda otra que formarse, aprender. Y hay una parte de ese aprendizaje que es el autoaprendizaje, que es aquello que nosotros tenemos que hacer periódicamente para ir avanzando en nuestra formación personal y profesional. Importante, una vez que somos conscientes de esto, y las pruebas están ahí, repito, todas esas personas que tienen grandes negocios se parecen o hacen una cosa muy parecida, entre otras muchas que probablemente hagan, pero una cosa que hacen todos los días es leer. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claro si queremos seguir esta regla de las 5 horas. Tenemos que agendar cuáles son esas horas que nosotros vamos a dedicar a la semana a nuestro autoaprendizaje. Si no la agendamos, difícilmente lo vamos a hacer. El planteamiento que tenemos que hacer es dar la misma importancia como cuando nos apuntamos a clases de pilates, cuando nos apuntamos a clases de timple, cuando nos apuntamos a clases de ajedrez o cuando nos apuntamos a clases de inglés. Lo mismo, pues nosotros ponemos en nuestra agenda que de lunes a viernes, de 7 a 8, de 8 a 9, a la hora que sea, pues vamos a dedicar ese ratito para nosotros. Eso es lo primero. Tenemos que agendar.
porque si no agendamos, el día a día nos come, ya lo haré mañana, ya lo haré pasado, ya que si nos apuntamos a un gimnasio y vamos 3 veces a la semana, eso lo respetamos. Pues esto es lo mismo, tenemos que respetar esos tiempos y esas horas. Bien, agendar, lo primero. Lo siguiente que tenemos que hacer, pues lo siguiente que tenemos que hacer es definir sobre qué vamos a aprender, sobre qué queremos profundizar, sobre qué concepto, qué conocimiento queremos avanzar, porque si no tenemos claro el qué, vamos a estar delante de un ordenador, delante de un libro, por aquello, bueno, por cumplir las horas. No se trata de eso. Entonces tenemos que definir sobre qué quiero yo aprender. Por ejemplo, a mí me gustaría saber hacer un potaje de verdura, por decir algo, una paella, un lo que sea. Bueno, ya tengo el qué. Y a partir de ahí, ¿qué tengo que hacer? Empezar a buscar esa información que me ayude ¿a qué? A contestar a las preguntas sobre las cuales tengo dudas. Y ahí entramos con el cuándo, el para qué, por qué cantidades, cuánto tiempo, o sea, qué productos tengo que tener para hacer un potaje de verdura, qué cantidad de agua tengo que poner. ¿Hay que hacer algún sofrito? Que entiendo que no, pero lo digo por si acaso. ¿Cuándo hago ese sofrito? ¿Qué tiene que llevar ese sofrito? ¿Cuánto tiempo tiene que hacer para que se haga el sofrito? Pongo todas las verduras, las pelo, no las pelo, las pongo en agua, qué cantidad de sal pongo, cuánto tiempo tiene que estar, lo hago en una olla express, lo hago en un caldero. Todas estas cositas son las preguntas que nosotros en principio nos tenemos que hacer para a la hora de buscar esa información, saber cómo buscarla. Entonces, eso es vital. O sea, nosotros tenemos que tener claro sobre qué queremos profundizar y a partir de ahí empezamos a contestar a las preguntas de las cuales necesitamos respuesta. Quien dice hacer un potaje, a programar, aprender a programar, aprender a conducir, aprender a lo que sea. Al final, el esquema siempre es el mismo. Defino el qué, defino qué preguntas necesito responderme y luego las empiezo a buscar. Pero eso, repito, siempre con un esquema de organización y con un esquema de agenda. Tenemos que tener los temas agendados. Siguiente paso. Ya tenemos definidas nuestras preguntas, una gran mayoría de preguntas, porque luego en el proceso de aprendizaje lo normal es que nos vayan surgiendo otras preguntas. En el autoaprendizaje esto funciona así, afortunadamente. Siempre podemos aprender un poquito más. Y luego decir, bueno, ¿y cuáles serían mis fuentes de información? ¿A dónde puedo acudir para obtener toda esa información? Pues aquí, a día de hoy, ¿y qué es lo que yo utilizo? Básicamente tenemos 3. Tenemos por un lado Google, por otro lado tenemos YouTube y por otro lado tenemos iVoox o Spotify o cualquier plataforma de podcast. ¿Cuál utilizar? Pues depende de lo que nos resulte más cómodo a nosotros y lo que nos resulte más eficaz a la hora de interiorizar los conceptos. Hay personas que interiorizan los conceptos leyendo, le va muy bien, porque se cogen sus artículos, van para acá, van para allá y van leyendo diferentes autores. Otras personas que prefieren ver la película, ¿no? Si no, yo no leo el libro, veo la película. Bueno, no es lo mismo, pero bueno, también hay vídeos muy buenos que nos pueden ayudar a avanzar, repito, en nuestra formación y en nuestro empoderamiento personal y profesional. Entonces tenemos la otra opción de YouTube. Y tenemos también, entre otras, otra opción que son los podcasts. Lo mismo. Entramos en las plataformas de podcast y ahí preguntamos, pues como hacemos en Google y en YouTube, ¿no? ¿Cómo se hace un potaje de verdura? Y a partir de ahí nos saldrán muchísimas opciones normalmente. Hombre, depende también sobre lo que querramos aprender, ¿no? Pues si es una cosa como muy, muy específica, igual no hay tanto, ¿no? Pero bueno, en general tendremos suficientes respuestas, ¿no? A nuestras preguntas a la hora de hacer la búsqueda. Aquí hay un problema gordo, que es que la información que nos va a devolver la pregunta que hagamos a Google, a YouTube o a iVoox va a ser muchísima, muchísima. Y nos toca filtrar. Nos toca filtrar, desgraciadamente, porque si nos apareciera lo que queremos de entrada, entonces sería ya el lujo, ¿no? Pero bueno, como todo el mundo queremos compartir cosas, desde esa libertad y de esa generosidad
lo cual agradezco mucho, ¿eh? Todo lo que las personas que ayudan y comparten sus conocimientos, yo se los agradeceré siempre porque están compartiendo algo muy valioso, ¿eh? Que es su tiempo y su conocimiento. Bueno, entonces aquí de lo que se trata es de filtrar. ¿Qué recomiendo yo en estos momentos? Pues lo que yo recomiendo es que vayas identificando canales en los que se toquen cuáles son esos temas de tu interés y además te gusten cómo se expliquen. No solo te gusten, sino que además veas que el contenido es serio, es profesional y realmente te va a ayudar. Y a esos canales nos suscribimos. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer siguientes búsquedas sobre ese mismo tema, ¿dónde tendremos que ir primero? ¿Dónde nos resultará más cómodo, más fácil ir primero? A aquellos canales que ya sabemos que hemos identificado que nos van a ayudar realmente a responder a las preguntas que nos estamos haciendo. Entonces, localizamos esos 3 canales, esos 5 canales, nos suscribimos y periódicamente, si además le damos a las campanitas y todos esos sistemas de avisos que hay en muchas de estas plataformas, pues al final lo que conseguiremos es que cada vez que se publica un vídeo nuevo, un podcast nuevo, pues nos envíe un aviso diciendo, oye, que este canal que tú estás siguiendo ha subido nueva información, nuevo contenido. Y allá vamos a verlo. Importante, ¿eh? Porque si no nos pasaremos el día buscando y buscando. Entonces hay que hacer búsquedas, pero luego cuando encontremos algo de calidad, un canal de calidad, hay que guardarlo. Hay que suscribirse y guardarlo porque eso nos va a aportar mucha más información de calidad en el futuro. Bien, ya tenemos agendado los días, de lunes a viernes, jueves y viernes 2 horas, 3 horas cada día, lo que nosotros consideramos. Aprovecho que llevo a mi hija al entrenamiento de baloncesto y tengo unos podcasts localizados y ya me los escucho y tal. En fin, cada uno nos organizamos para optimizar nuestros tiempos, evidentemente, que hay otras cosas también en las que hay que dedicar la vida, ¿no? Hay que aprender, pero también hay que hacer otras cositas. Bien, llegamos ya tenemos identificados los canales, ya tenemos identificada qué preguntas necesitamos respondernos, ya tenemos agendados esos momentos, ¿no? Y ahora lo que hace falta es el sitio. Necesitamos un sitio que sea cómodo, que sea tranquilo, que nos permita trabajar esa interiorización. Es difícil para mí por lo menos, escuchar un podcast y no tomar 4 notas si quiero aprender de algo, porque claro, lo escucho y se me olvida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Igual con un vídeo o igual cuando entro en algún artículo que me ha proporcionado Google. Entonces, el sitio tiene que ser cómodo, tiene que ser adecuado y tiene que ser, vamos a decir, un trabajo profesional. Entonces, nosotros lo que aconsejamos siempre es que cada vez que entremos en esas sesiones de autoformación agendadas, tenemos que tener un lápiz y papel, ¿vale? Bolígrafo, un rotulador, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es ir tomando nota de aquellas ideas, de aquellas respuestas que iban buscando. O sea, ¿cuánto tiempo hay que poner al fuego el potaje de verduras? Cuando encontramos diferentes, ¿no? 10 minutos, 15 minutos, 8 minutos, 3 minutos, 12 minutos, 20 minutos, pues vamos apuntando. Y al final, al lado de cada una de esas preguntas, vamos a ir apuntando las distintas opciones que tenemos. Importante, que es lo que yo hago, y por eso también a mí me funciona. Yo cuando estoy profundizando en un tema en concreto, que lo hago con mucha frecuencia porque me gusta mucho aprender, abro una libretita, cojo una libretita, le pongo el título de, por ejemplo, cómo se hace un potaje de verduras. Y entonces a medida que voy investigando y voy aprendiendo, lo voy apuntando todo en esa libretita. De forma que en cualquier momento, que es lo que hay que hacer, sobre todo el día siguiente cuando ya hemos apuntado nuestras cositas, es repasar las notas de los días anteriores. Nos ponemos en situación, repasamos, interiorizamos ya, nos concentramos, estamos ya en el trabajo que estamos desarrollando y seguimos escuchando y seguimos apuntando. Entonces es importante, a mí me funciona y por eso se los digo, ya a cada uno que implemente su método, ¿no? Es importante una libretita donde vamos apuntando todas aquellas cositas que vamos interesantes sobre lo que estamos buscando. Esa libreta la tenemos siempre a la mano cuando vayamos a dedicarnos ese tiempo de autoformación. Seguimos apuntando, seguimos reposando y seguimos avanzando. En definitiva, yo lo que les quiero decir con esto es que los milagros no existen. Aprender a hablar inglés en 2 semanas, eso es imposible. Aprender a conducir en 4 días, eso es imposible. Aprender a hacer muchísimas cosas,
el 99% de las cosas que nos dicen que se pueden hacer fácil, sin trabajo, sin esfuerzo, eso es mentira. Mentira, directamente se lo digo. Todo aprendizaje requiere un cambio, los cambios cuestan y sobre todo en la complejidad de ese concepto que queremos aprender estará asociado el tiempo necesario para aprenderlo. Entonces, si el concepto es muy complejo, que no se engañen que requieren tiempo y perseverancia. Y sobre todo, organización. Resumiendo, 5 horas a la semana. Define sobre qué tema quieres avanzar, quieres aprender. Identifica cuáles son aquellas preguntas que tú necesitas responder sobre ese tema. Utiliza la fuente de información de lectura, de vídeo o de podcast, que hay muchas y sobre eso puedes trabajando. Ten una libretita, repasa el trabajo que has hecho en los días anteriores. Y yo siempre digo que el aprendizaje es un camino enriquecedor y divertido. Muy enriquecedor y muy divertido. A mí me gusta recorrerlo permanentemente y te invito a que tú también lo hagas. 5 horas a la semana y verás el cambio. Ya saben, para avanzar, para crecer, hay que ser disciplinado y hay que agendar. Tenemos que agendarnos esos tiempos que vamos a dedicarle a nuestra formación personal, que es la única forma de poder avanzar. Bueno, y avanzamos también en el programa y Presen ya seguro que nos tienes preparado una sección nueva de noticias, información, de todo un poquito, que seguro que va a estar súper interesante como siempre. Bueno, yo creo que sí, pero sobre todo lo que se espera de esta sección es que pueda aportar información que pueda ser interesante, manejable, útil para las personas que nos escuchan. Y vamos a ir a la noticia, que es la noticia de esta semana, que es que se ha aprobado el decreto ley de ayudas directas para pymes y autónomos afectados por la crisis de la COVID-19. ¿Podrán beneficiarse quiénes? Pues las pymes y autónomos de los sectores más afectados cuyo volumen de facturación haya caído más del 30% en el segundo semestre de 2020 respecto al mismo periodo de 2019. Se establecen 2 líneas de ayudas por un importe total de 84 millones para personas trabajadoras autónomas sin asalariados y para pymes y autónomos con asalariados, a los que se sumarán otros 80 millones para los establecimientos alojativos turísticos. Se trata pues de una convocatoria inédita en España, ya que flexibiliza y agiliza al máximo legal posible sus requisitos para adaptarse a las distintas realidades de pymes y autónomos en Canarias. La convocatoria salió el día 3 de marzo y hasta el día 10 no se podrá realizar la inscripción. Luego habrá un plazo de 20 días hasta el 10 de abril para poder presentar esta solicitud, pero si están pensando en hacerlo, no duden en ir ya preparando toda la documentación que aparece en esta convocatoria, porque cuando los fondos se distribuyan, pues no habrá posibilidad de acceder a estas subvenciones, así que quien antes la presente, como ha pasado en muchas otras ocasiones, quien antes la presente y la presente bien, pues tendrá más posibilidades de acceder a esta financiación. Ya saben, autónomos y pymes o autónomos con asalariados. Por otro lado, tenemos también una nueva convocatoria de subvenciones a empresas para el mantenimiento del empleo tras la crisis de la COVID-19. El plazo de presentación desde el 15 de diciembre, que empezó en 2020, hasta el 31 de marzo de 2021. No se dejen ir porque estamos ya en marzo, el tiempo pasa rapidísimo y saben que pueden solicitar estas subvenciones autónomos, sociedades mercantiles, sociedades civiles, comunidades de bienes y cualquier otra entidad mercantil con o sin personalidad jurídica propia que tenga centros de trabajo en la isla en cualquier isla en este caso, y que reúnan entre todos los siguientes requisitos: pues contar con una plantilla entre 1 y 10 personas trabajadoras, haber tenido en el ejercicio 2019 pues un rendimiento neto, o en el caso de tratarse de sociedades o entidades que tributen por IES, un resultado de explotación inferior o igual a 25.000 euros. Luego hay diferentes tramos por número de contratos que se hagan, y recuerden que hasta el 31 de marzo pueden presentar esta solicitud. Y ya por último, en este primer bloque de información, pues vamos a hacer referencia al punto AGE, punto amigo AGE, que se ha creado para asesorar a los jóvenes emprendedores.
La sede de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias acogió la semana pasada el evento de presentación del proyecto Punto Amigo AGE, el despertar de la fuerza, desarrollado por el conjunto de las asociaciones de jóvenes empresarios de Canarias, liderado por AGE Canarias y sus vértices provinciales, formados por AGE Las Palmas y AGE Tenerife. Como elemento diferenciador que potencia este proyecto se sitúa la integración de AGE Canarias en la Confederación Española de Jóvenes Empresarios y en CEAGE y en la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, FIGE, lo que nos permite, o lo que permite trascender de la realidad de Canarias y tener una visión internacional que hace de este Punto Amigo AGE una herramienta única y de gran valor. Así que si eres emprendedor y quieres acceder a mucha información y a recursos, no dudes en acercarte a este Punto Amigo AGE, que seguramente te va a brindar toda la ayuda y toda la información disponible para cada caso particular. Y hasta aquí este primer bloque de información. Me gusta eso del Punto Amigo AGE, porque evidentemente los empresarios, los emprendedores, cuando se empieza, uno está muy solo, no está acompañado, y si ya te incorporas a una asociación específica además de jóvenes empresarios, pues muchísimo mejor, ¿no? Bueno, las redes de apoyo siempre son vitales para poder iniciar y sobre todo para luego desarrollarse, mantenerse. O sea que todo este tipo de iniciativas son bienvenidas y en este caso siempre más, pues es un Punto Amigo AGE y nosotros somos amigos de AGE y que tenemos muchos conocidos desde sus inicios, ¿verdad? ¿Te acuerdas? De esas reuniones iniciales. O sea que, bueno, que les tenemos mucho cariño y mucho aprecio. Pues sí. Y después de toda esta información que nos ha dado Presen y de hablar de este Punto Amigo, pues ahora vamos a hablar con otra amiga, Cristina Ruano, que vamos sobre la importancia y el cuidado que tenemos que tener con el consumo de la sal. Es un condimento importante, necesitamos tomar sal, pero pues probablemente con nuestra forma de comer a día de hoy, pues igual nos estamos pasando. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Cristina, qué nos dice Cristina sobre este tema de la sal. Un día más estamos con Cristina Ruano, que es la especialista que tenemos aquí en nuestro programa para todo el tema de alimentación y salud. Somos emprendedores, somos empresarios, somos personas, y una parte fundamental de nuestro día a día tiene que ser tener una buena alimentación, porque si no, no rendimos. Hola Cristina, y muchísimas gracias por estar un ratito más con nosotros. Hola, buenas tardes Carlos, encantada. Bien, hoy nos gustaría hablar del tema de la sal, los condimentos, que bueno, que está claro que una comida sin sal no sabe igual, pero también hay que poner ciertos límites, ¿no? Y si no sé si estamos tomando demasiada sal con los alimentos, sobre todo aquellos alimentos precocinados, ¿no? Los preelaborados, ¿qué tal? Que ya vienen con los temas. ¿Tú cómo ves el tema? ¿Estamos abusando de la sal o no? Sí, bueno, yo no sé si tú eres sabroso, si eres de salar o no. Yo la verdad que tengo que reconocer que me encanta la sal y le largo, como digo yo, sal a las cosas, pero hay que tener mucho ojo con la sal, ¿vale? Porque la sal, bueno, es cloruro sódico, tiene más alto % de cloro que de sodio, y es el sodio con el que tenemos que tener ojo, ¿no? Pero antes de esto, Cristina, ¿por qué es importante la ingesta de sal? En cantidades adecuadas, pero claro, si no consumiéramos sal, nada de sal, eso entiendo que tampoco sería bueno, ¿no? ¿O sí? Bueno, sí, claro, es que no es tanto la sal como el sodio. El sodio participa, por eso te iba a decir que es cloruro sódico, y el sodio es el que participa en el equilibrio celular junto con el potasio, ¿vale? Para que haya un equilibrio osmótico celular, para no liarnos, un equilibrio entre las cantidades de potasio y las cantidades de sodio. Y el sodio regula este metabolismo y este equilibrio, al igual que el potasio, pero en las cantidades necesarias. ¿Cuál es el problema? Que nos pasamos un montón sin darnos cuenta de esta cantidad. La cantidad necesaria son alrededor de 2 gramos, 2,300, o sea, sí, 2,5, ¿no? 2 gramos y medio. ¿Esto qué quiere decir? Una cucharadita de sal al día, con eso ya vamos de sodio lista, ¿vale? Y lista. Pero esto nos excedemos
Muchísimo. La media está en casi 7 o 8 gramos al día de sodio. ¿Por qué? Porque no solo es la sal, como tú bien decías, que nosotros añadimos en el cocinado o que podemos añadir, o por ejemplo a mí me encanta el aguacate con sal y le pongo un montón de sal en ese momento, bueno, sal, ¿no? Pero no es tanto eso como los productos procesados o ya precocinados. Hay que tener ojo también con las latas, el laterío, ¿vale? Porque muchas de ellas tienen sal. ¿Qué pasa? Que la sal es algo que los productos precocinados que normalmente, que nutricionalmente no son muy buenos y los ingredientes que tienen no son muy buenos, ¿qué hace el fabricante? Y no tienen buen sabor, o sea, tienen un sabor ni fu ni fa. ¿Qué hace el fabricante? Le añade sal. Entonces ya a nosotros nos va a gustar, al consumidor le gusta porque sabe a saladito, ¿no? Y entonces puede poner un producto barato, básicamente por la sal, ¿me entiendes? Porque no tiene otro ingrediente de interés. Entonces ahí es donde tenemos que tener ojo. ¿Y qué pasa? Que nos pasamos mucho a lo largo de la vida. Y está el mito, que no sé si lo has escuchado tú, que cuando somos mayores inevitablemente, porque yo por ejemplo soy de tensión baja, no sé cómo tienes tú la tensión, ¿no? Alta. Esto va cambiando con la edad y sobre todo los varones tienden a tenerla más alta que las mujeres, pero ahí está el mito de que es que con la edad inevitablemente, coma sal o no coma sal, la tensión se sube. Pero eso no es así, porque se ha visto que en poblaciones indígenas, se ha estudiado indígenas de la selva que están ellos allí perdidos y no comen ultraprocesados, o procesados, y envejecen y no tienen la tensión alta, ¿entiendes? El problema es que con la edad, claro, de joven aguantamos más, como yo siempre digo cuando doy las charlas en los institutos y demás, el coche nuevo no da problema, pero si no lo cuido a la larga sí. Entonces luego a partir de los 50 empiezan por poner una edad, ¿no? Empiezan los problemas de hipertensión. La hipertensión es cuando la tensión la tengo alta, por encima de los límites, de manera crónica. Y esto es uno de los principales factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular, ¿no? Y la posibilidad de un ictus cerebral, un infarto, etc. Entonces hay que tener ojo. Y muchísima gente tiene hipertensión, y esto es causado por el excesivo consumo de sal. Esto es así. Decías antes, Cristina, decías antes el tema de los alimentos elaborados, las latas. Si nosotros miramos una etiqueta, ¿qué tendríamos, qué nos tendría que hacer llamar la atención? Decir, cuidado que esto igual no me lo puedo comer. La cantidad de sodio en la etiqueta nutricional, el problema es que el etiquetado nutricional es un tanto engorroso, ¿no? Y además, yo siempre como digo, ya llegados a una edad que hay que ir con las gafas al súper o ir diciéndole a los hijos que te vayan leyendo la etiqueta. Y la etiqueta no nos facilita nada. Ahora hay toda una polémica con el Nutri-Score, si quieres un día lo hablamos, que es el nuevo etiquetado frontal. Lo que tenemos que tener en cuenta en los ingredientes que su consumo elevado son malos para la salud en un etiquetado es la sal, la cantidad de sodio que tenga, la cantidad de grasa saturada y la cantidad de azúcar y azúcares añadidos. Entonces, en cuanto al sodio, claro, tenemos que ver la cantidad de sal. El fabricante tiene que poner también la cantidad de sodio y darnos cuenta, porque si son lo recomendable 2 gramos al día o 2,5, pues si ya eso simplemente me lo va a traer el alimento. ¿El producto que estoy comprando? Tener ojo, hoy un día me apetece menos sal, pues si no tengo problemas de hipertensión, no pasa nada, pero no puede ser algo habitual. Los embutidos también suelen tener mucha sal, incluso el jamón serrano, ¿no? También al curarse con sal tiene sal, o sea que es que a lo largo, los quesos curados, estos son productos mejores, no son procesados, pero que hay que tener ojo porque tienen sal. También tienen sal. Y a nivel de etiquetado, Cristina, por ejemplo, yo veo con una etiqueta que igual me voy a pasar con la cantidad de sal del día. Me apetece comerme ese producto, por lo que sea. Lo que puedo hacer a lo mejor para cenar es no echarle sal a las papas sancochadas, yo qué sé, por decirte una tontería así un poquito, e ir compensando. Lo mejor es no consumir determinados productos precocinados y cosas de estas, ¿no? Eso es por descontado. Pero bueno, ya sabes que en la vida actual, pues oye, pues en el día a día, pues muchas veces nos come, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Sí, hoy justo estaba yo hablando de eso, que el tiempo es el principal problema para planificar, ¿no? Porque hablaban de la planificación, pero es que no da tiempo muchas veces. Claro, entonces habría que distinguir entre la gente que nos esté viendo, que tenga hipertensión y que tenga que tomarse un tratamiento farmacológico para tratar esa hipertensión, tiene que tener más ojo que la persona que esté sana y que tenga los valores de tensión normal. Entonces, bueno, no pasa nada, ¿sabes? Si tomas embutido o si tomas algo procesado,
pero en la menor frecuencia posible, intentar ver en el etiquetado, porque luego es verdad que diferentes, por ejemplo, hay cosas procesadas, hay productos procesados no tan nutricionalmente de tan poca calidad, y hay otros que sí, que nutricionalmente tienen muy baja calidad, entonces hay que fijarse en eso a la hora de comprar un procesado, y hay que, bueno, yo me tomo el queso, por ejemplo, a mí me encanta, el queso es algo que me Queso cuesta... majorero, espectacular. Espectacular. Y cuanto más curado, más me gusta. Más grasa tiene y más sal tiene. Pero bueno, lo que tú dices, pues yo no renuncio, yo me tomo mi quesito y luego pues intento controlar la sal por otro lado. Pero tampoco pasaría nada en un adulto sano, en una persona sana que no tenga hipertensión, siempre y cuando limitemos los procesados de la dieta, ¿no? Eso es lo principal. Muy bien. También acostumbrarse, hay gente que también cocina con mucha sal, con muchos condimentos, y esto se puede sustituir, yo qué sé, con limón, con lima, hay otras especies muy aromáticas y que dan un sabor muy bueno sin tener que salar tanto, ¿no? El limón es mi favorito. Si hay que quitar la sal, sobre todo para el pescadito y eso, y la carne a veces queda fantástico. Bueno, Cristina, para terminar, un consejo así, genérico, para que todo el mundo lo entienda, el tema de la sal. Mira, espera, déjame dar un consejo bueno, Carlos. Venga. La sal, luego tampoco es conveniente usar cualquier sal. Es mejor usar una sal natural, o sea, que no haya sufrido mucho proceso de refinamiento o blanqueado, etcétera. Entonces yo recomiendo usar las sales de aquí, locales, que tenemos unas sales maravillosas de nuestras salinas. Por ejemplo, yo uso tengo la suerte que me regala un amigo, nos regala una de Lanzarote, de una sal de un vecino, y siempre tengo todo el año sal de Lanzarote, pero en Gran Canaria están, mira, las salinas de Boca Cangrejo, la de Tenerife. Tenemos un montón de salinas que tienen una sal muy natural, no es que quiera decir que que no haya que tener ojo, que hay que tener ojo el igual. Mismo, claro. Fomentamos el producto local y además hace falta menos cantidad de sal para salar y que con otras sales más procesadas y no hay blanqueamiento ni otras sustancias que se le puedan... que nos pueden perjudicar también. Ok, bien. Resumen final, Cristina. Resumo, sales de otros sitios como la sal del Himalaya o la sal rosa, no sé si las has visto, no tiene tampoco mucha cosa, ¿vale? No es necesario gastarse dinero en ese tipo de sales teniendo sales locales buenísimas de nuestra salina. Entonces, usar una sal lo más natural posible. La sal gorda es más natural que la sal fina y tener ojo con la cantidad diaria, tener ojo con los alimentos procesados, tener ojo con las salsas tipo ketchup y demás ya elaboradas que también traen una gran cantidad de sal, y leer el etiquetado en cuanto a la cantidad de sal y salar lo menos posible. A cualquier edad, pero por supuesto más ya cuando estamos en una edad superior, ¿no? A partir de los 50. Mayor edad, menos sal, podríamos decirlo así. Sí, la sal hay que prevenir, más que curar, porque ya luego muchas veces cuando la hipertensión ya es crónica, ya no que te queda otra que tener un tratamiento farmacológico, pero entonces es prevenir. Entonces, claro, bueno, no hace falta a lo mejor con 15 de prevenir tanto, pero ya después del envejecimiento empiezan los 34 años, dicen los expertos. Pues entonces sí, y acostumbrarnos a no salar, lo que tenemos es acostumbrarnos desde siempre y acostumbrar a los niños a otro tipo de especies y aromas que no requieran tanta sal en la cocina. Muy bien. Pues Cristina Ruano, doctora en nutrición y salud. Salud pública, ¿cómo es, Cristina? Sí, salud pública. Okay. Gracias, disculpa. Sí. Pues muchísimas gracias por ponernos al día con todas estas cositas sobre la salud, que nos viene genial, y en este caso con el tema de la sal, que es un producto de un consumo altísimo y que si no se sabe controlar a medio o largo plazo nos puede generar problemas ya de esto de hipertensión crónica, que la única forma es a base de medicación. Y bueno, cuanto menos medicamentos nos tomemos, entiendo que mejor, porque el cuerpo se supone que está más sano. Muchísimas gracias, Cristina. Hasta el próximo día. La semana que viene. Adiós. Gracias. Pues sí, cuidado con la sal, que repito, hay que tomarla, pero en cantidades suficientes, pero no excesivas, porque si no nos genera daños para el cuerpo, y en el caso de la hipertensión, que como ya se vuelva crónica, pues hay que estar luego medicado. Bueno, Prece, pues nosotros vamos a medicarnos ahora con información de actualidad que tanto nos gusta escuchar. Bien, pues ahora nos metemos ya en el terreno de concursos, de aceleradoras y demás, que hay
Esta vez costó, tengo que confesarlo, costó un poquito más porque parece que se aglutinan o que surgen más por temporadas. Hacen la apertura de la convocatoria y luego hasta la siguiente convocatoria, pues ya son 2, 3, 4 meses que no vuelven a abrirle el tema. No, pero claro, siempre vamos buscando que haya pues otras convocatorias diferentes, entidades nuevas, entonces cada vez hay que rascar un poquito más. Bueno, pero rascando un poquito más hemos llegado a Brands Store 2021, que es el concurso de innovadores de L'Oréal. L'Oréal ha abierto las inscripciones para la competencia mundial de jóvenes talento pensada solo para innovadores, que busca crear una nueva forma de comprar en el mundo de la belleza. La inscripción se extenderá hasta el día 20 de marzo. ¿Qué es? Es una competencia de equipo que invita a los jóvenes de todo el mundo a presentar un proyecto disruptivo para alguna de las marcas de la compañía en línea con las últimas evoluciones y tendencias del mercado. En su 29 edición, la misión consiste en inventar una experiencia de compra en la industria de la belleza a través del entretenimiento, explorando el mundo del retail y el comercio electrónico. Los equipos contarán con la colaboración y el acompañamiento de los expertos de la división digital de L'Oréal. Ya sabes, si estás en este mundo y te gustan los retos, pues no dejes de inscribirte en esta competición que tienes plazo hasta el día 20 de marzo. Y por su parte, Electrolux lanza una edición del Booster Program. En este caso, esta edición busca propuestas de startups, pymes y spin-offs universitarias para unirse al programa de innovación abierta Booster Program. Lanzado en 2018, se trata de un proyecto destinado a conectar Electrolux con algunos de los mejores expertos del mercado y brindar a los socios la oportunidad de desarrollar su trabajo en una compañía internacional con dilatada experiencia en ingeniería, recursos de I+D y con red de fabricación. Para este programa 2021, Electrolux busca una vez más soluciones que avancen en su compromiso sostenible. Una segunda prioridad es la excelencia operativa digital, un área en la que las empresas jóvenes, dinámicas, pueden hacer su contribución significativa. Las personas interesadas podrán presentar su solicitud antes del 2 de abril en la página habilitada a tal efecto, así como tener más información acerca del programa. Hasta la fecha, los participantes en este programa Booster se les denomina socios y hasta la fecha el programa ha obtenido más de 370 socios potenciales revisados, más de 100 soluciones seleccionadas, 10 soluciones preseleccionadas, 8 productos mínimos viables completamente desarrollados y 2 proyectos en la fase de ampliación. Si quieres sumarte a esta red de socios potenciales de Electrolux, pues ya sabes que hasta el 2 de abril tienes plazo para inscribirte en esta convocatoria. Y por último nos vamos a BIM 4.0, que busca empresas tractoras que impulsen la innovación en la industria inteligente. Esta plataforma de innovación abierta de industria inteligente abre su sexta convocatoria para la participación de empresas tractoras interesadas en liderar su mercado gracias a la incorporación de tecnologías y soluciones disruptivas de startups de todo el mundo. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 16 de abril. Se trata de una oportunidad única para que las compañías de referencia implantadas en este caso en Euskadi de los sectores de la industria inteligente, la energía, la salud y la alimentación puedan acceder a soluciones disruptivas de inteligencia artificial, realidad aumentada, robótica o ciberseguridad, mejorar su competitividad y conectar con los líderes a nivel mundial en Industria 4.0 a través de la colaboración con startups. El programa tiene muchísimos beneficios, una web que está ligada a las características y a los beneficios de este proyecto, BIM 4.0, y hasta el 16 de abril hay plazo para poder inscribirse en esta convocatoria. Bueno, pues como ves, son cosas diferentes, ¿no? Muy diferentes, cada una en un área diferente. Lo que sí que estoy notando, fíjate que hemos estado hablando en varias ocasiones y en otros foros sobre el tema de que los fondos europeos están potenciando la digitalización de las empresas o apuestan por la digitalización, y al final todas estas convocatorias están ahondando y quieren ser un impulso para la industria inteligente, para la digitalización y demás en diferentes ámbitos o sectores, con lo cual está fantástico. Muy bien, ¿no? muy bien. Y siempre decimos, si puedes aprovechar estas oportunidades, estas ayudas, pues pa'lante, como decimos aquí. No se queden atrás. Y antes de continuar nuestro programa, pues ahora tenemos que hacer la paradita para
descongestionar un poco las neuronas con nuestro humor emprendedor. Bien, ¿no? La paradita de humor emprendedor siempre para que las neuronas se muevan en distintas direcciones, y eso nos ayuda a relajarnos y seguir avanzando con la mente abierta para seguir escuchando estas cositas tan interesantes que siempre les traemos. En pocos días se va a celebrar, Prensen, el Día Internacional de la Mujer, y igual hay personas que dicen que por qué se sigue celebrando este día, si realmente es necesario, si ya con todo lo que se ha conseguido, no sé, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues yo lo que veo es que también me he planteado en alguna ocasión yo el tema de si a veces para algo que es tan necesario, sea esto, sea cualquier otra cosa, si es necesario conmemorar o celebrar, pero he llegado a la conclusión, reflexionas y llegas a la conclusión de que es necesario celebrarlo una y mil veces, te voy a dar razones. Creo que si queremos mirar o si queremos pensar que todo, es decir, que los hombres y las mujeres tienen las mismas oportunidades a lo largo y ancho de todo el mundo, mirando para otro lado, pues podemos mantenernos en esta ilusión de que esta es una realidad. El caso es que si miramos de frente a la realidad que tenemos en nuestro día a día, y te voy a dar datos para que veas cuál es esa realidad, te das cuenta de que es necesario, como he dicho, celebrar este día 1 y 1 millón de veces hasta que no tengamos que hablar de los datos que te voy a dar a continuación. Entonces, queda mucho todavía por recorrer en la igualdad de género, queda muchísimo. Igual llegará ese día en el que, como te estoy diciendo, pues no haga falta conmemorar nada, porque efectivamente, y a todas luces, un hombre y una mujer tendrán las mismas oportunidades en todos los casos, pero no es así. Mientras tanto, te voy a dar algunas razones por las cuales se hace necesario celebrar este día 8 de marzo. Primero, pues en el mundo hay alrededor de 870 millones de analfabetas, según la UNESCO. ¿Sabes qué porcentaje de estos son mujeres? 2/3 son mujeres, el 65% de esos 870 millones de analfabetos son mujeres. La violencia de género continúa siendo una tarea pendiente porque, según Naciones Unidas, el 35% de las mujeres ha sufrido este tipo de violencia, es decir, 1 de cada 3, que no es poco. Esta semana hemos tenido algún caso de violencia machista en el que ha muerto alguna mujer. Sí, desgraciadamente. Sí. Desgraciadamente. La ONU calcula que más de 30 millones de niñas menores de 15 años están en peligro de ser sometidas a la mutilación genital femenina y más de 130 millones ya han sufrido esta barbarie en sus propios cuerpos. En el mundo existen más de 700 millones de mujeres que se casaron cuando eran niñas, 700 millones de mujeres. ¡Qué barbaridad! De estas, 250 millones eran menores de 15 años. Y las mujeres que se casan o que celebran ese matrimonio antes de cumplir los 18 años tienen menos probabilidades de cursar estudios, de poder evolucionar y por tanto de salir de esa vulnerabilidad y de ese riesgo de exclusión social y de pobreza. Las mujeres siguen ocupando los puestos más precarios, representan en el mercado de trabajo el porcentaje más alto en el mercado de trabajo informal y en el trabajo de cuidado no remunerado. Y hemos hablado muchas veces de los cuidadores que también necesitan ser cuidados. Y a día de hoy son las mujeres las que concilian más y las que asumen mayormente el cuidado de personas mayores, de niños, mucho más que los hombres. Esto por no hablar del techo de cristal o de la brecha de género en las cifras del empleo, que a día de hoy, el día 2 de marzo, salieron también los últimos datos del paro. Los últimos datos del paro dicen que se ha incrementado este paro, ha subido la cifra de mujeres desempleadas en 31.404, es decir, un 1,4% más, mientras que entre los varones ha subido en 13.032, o sea, 32 personas, ¿no?, los que han subido un 0,77%. Es decir, el doble de mujeres desempleadas que de hombres. Oye, que no tiene que haber ni hombres ni mujeres, pero es que casualmente son muchas más las mujeres, el doble de mujeres desempleadas que antes que los hombres. Además, las mujeres
se ven obligadas a, en esta situación que estamos viviendo, a coger reducciones de jornada, excedencias e incluso renunciar a sus puestos de trabajo en muchos casos para poder cuidar a los menores o a los mayores a su cargo. Y el peso de esta responsabilidad pues sigue cayendo mayormente en el género femenino, el cual reclama pues más ayudas y permisos remunerados. Entonces, en España la renuncia sigue teniendo nombre de mujer y esto se pone en cifras, o sea, de manifiesto en cifras del desempleo, como te he dicho. Claro, yo te suelto todas estas cifras y si no pensamos en ellas y las leemos y las meditamos, es que uno pasa por la vida, en el día a día se dedica a sus cosas y esto es invisible, pero esto es una realidad y es una realidad que está delante de nuestras narices a día de hoy y que tenemos que recordarlo no un 8 de marzo, sino un 7, un 6, un 5 y todos los días. Este año la ONU, el lema, para ir acabando, es Mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Mujeres líderes son mujeres empoderadas, son mujeres que ayudan a empoderar. Y el empoderamiento de la mujer es mucho más que regalar flores, sino que tenemos que recorrer un camino en el que se elimine esta desigualdad y, sobre todo, porque en España y en los países mal llamados del primer mundo todavía podemos dar gracias, pero hay países que están en Asia o que están en África en el que la situación de las mujeres todavía es muchísimo peor. Así que estas son razones por las cuales, claro que es necesario conmemorar, no sé si celebrar, pero conmemorar y recordar que hay un Día Internacional de la Mujer y que tenemos que ser conscientes y que siempre lo hemos dicho, hay un objetivo que es el objetivo 50-50 de aquí a 2030 por una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y siempre decimos tú y yo que los hombres y las mujeres tienen que ir de la mano para contribuir y para ayudar a ese objetivo. Y para que la sociedad mejore, que tiene que ser un trabajo de todos, no ningún colectivo contra otro, sino todos con manos unidas para avanzar. No sé si te convencí, pero... Sí, tanto, claro. Bueno, sí. quiero aprovechar... Ya yo estaba convencido, pero bueno, tenía que hacer la pregunta porque es lo que tocaba, pero evidentemente... Quiero aprovechar para recordar que ese día 8 de marzo va a haber muchísimos eventos para conmemorar precisamente el día y que nuestras amigas, que vamos a estar con Gran Emprende Club, que se va a celebrar el día 8 de marzo. Este año el lema es ¿y tú con quién eliges hacer el camino? Lo vamos a moderar, o lo voy a moderar, o lo voy a presentar yo en este caso. El evento va a estar súper interesante, 4 charlas con Sara Constantino también de Emprende Club, que va a darnos una charla también sobre pues para conmemorar el día y sobre cuál es la visión de la asociación y qué ofrecen y un poco este camino que están recorriendo para ayudar y empoderar a otras mujeres, y charlas súper interesantes en horario de 11 a 1 de la tarde, va a ser vía Zoom y bueno, pues totalmente gratuito, así que ellas ya están invitados desde el Gran Emprende Club a poder inscribirse al evento y espero que nos podamos encontrar allí muchas mujeres. Claro que sí, seguro que sí. Y una mujer es lo que viene a continuación también, Alicia Herrera, que está llegando de dar su ponencia en una jornada sobre sostenibilidad de la vida desde la igualdad. Pues vamos a ver qué nos cuenta Alicia y cómo ve también ella, porque nos interesará escuchar también si en su juventud, cuando ella era más jovencita, si realmente tenía esos referentes femeninos a la hora también de buscar su futuro profesional. Vamos a hablar un poquito con Alicia Herrera. Contamos en este momento con Alicia Herrera, que acaba de llegar de su ponencia en las jornadas de sostenibilidad de la vida desde la igualdad, que se realizan con el Ayuntamiento de Agaete, financiados por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria. Creo que es así, ¿no, Cristina? No me he equivocado ni he dicho nada distinto. Alicia, perdón, Alicia. Sí, exactamente, así fue y nada, estuvimos hablando de todo un poquito. Mi parte, la que me tocaba en las jornadas de sostenibilidad, era Mujeres en la Ciencia, el arte de cuidar tu entorno. Qué Ahí bueno. Era mi participación el día jueves, todavía queda una jornada más mañana, que es Sexualidad y Ciclos, que la va a dar Marian Lescano, así que si pueden participar, está súper interesante. Yo me voy a apuntar. Claro que sí. Bien, ¿en qué consistía tu ponencia, Alicia? Cuéntanos un poquito
de qué hablaste, esto de las mujeres en la ciencia y tal, que todavía nos queda mucho camino por recorrer, ¿eh? Eso te lo digo desde ya, que todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero bueno, dentro de lo que ya se está haciendo, un poquito, ¿qué fue lo que tú transmitiste? Pues mira, conté un poquito mi experiencia y justo por lo que estabas diciendo, ¿no? Porque todavía nos queda mucho camino, hicimos una especie de homenaje a esas mujeres que han sido referentes, pioneras y que han abierto un poco camino en la ciencia. Entonces, bueno, yo conté un poco mi experiencia, un poco de las investigaciones que estamos llevando a cabo en el Grupo de Omar, que ya hemos hablado en otras oportunidades, de la contaminación por plástico y por microplásticos. Y cité a uno de mis referentes, que también creo que la he mencionado en otras oportunidades, que es Rachel Carson, que fue pionera en la ciencia, una gran luchadora por el medio ambiente, y una mujer que se enfrentó a la industria química ella sola. Entonces, bueno, hablando de mujeres en la ciencia, para mí es un gran referente. Y nada, y después la verdad es que es contentísima porque contacté con Ana Alemani, que es la autora de este libro, y le pregunté si quería participar en las jornadas. El libro Mujeres de los Mares me encantó, a mí me parece un libro precioso. Son historias de 20 mujeres que en su vida profesional o por sus hobbies o por su relacionada con los mares, y bueno, Ana contó la historia de 3 de sus personajes, que son Eugene Clark, investigadora de tiburones, también pionera, que abrió camino en la ciencia. Habló también de Sylvia Earth, que es referente en la lucha por los océanos, por la conservación de los océanos. Y también nos contó la historia de una mujer que lo que hizo fue transformar la basura en arte. La verdad es que no la conocía, Angela Pozzi se llama, y transformar el arte en basura a mí me vino muy bien porque me abrió un poco la cabeza. Al revés, ¿no? Al revés, la basura en arte, ¿no? El arte en exactamente. El arte en basura no, que ya basura es Entonces, pues a mí me dio muchas ideas que con todo lo que sacamos, bueno, yo te he contado de los muestros de Alegranza y de pues las cosas que se podrían hacer, ¿no? Cambiar esa perspectiva y todo lo que es basura, pues transformarlo. Claro. Entonces, bueno, la verdad es que fue súper enriquecedor con todas estas historias. ¿Tú de jovencita, Alicia, tenías algún referente femenino o no? ¿O eso lo fue ya de mayor? Porque uno de los problemas gordos que hay para que las niñas y los niños identifiquen a las mujeres en determinadas profesiones es que realmente no se ha sabido visualizar a muchísimas mujeres que han hecho muchísimos grandes trabajos, y ese es un problema. Entonces, en muchísimas ocasiones que las niñas tampoco tienen referentes, ¿no? No hay referentes. Por ejemplo, yo siempre fui apasionada del mar, ¿no? Y ya de chiquita, desde que a los 5 años ya decía que iba a ser oceanógrafa. ¿Y quién era mi referente? Pues Jacques Cousteau. Claro. Y sin embargo, Sylvia Earth podría haber sido perfectamente un referente, ha hecho tanto y más, fue directora de la NOAA, fue, a ver, una mujer muy importante, pero no se conocía. Rachel Carson, siempre lo digo, esta mujer la tendrían que haber enseñado cuando uno entra a la facultad en primero de carrera, y yo no la conocí hasta hace 10 años, claro, sus trabajos. Entonces yo no tuve referentes femeninos, y menos en una profesión como es la de oceanografía o biología marina, que siempre, bueno, estuvo muy relacionado, ¿no? El tema de embarcarse en buques oceanográficos, el tema siempre fue muy de hombres. Masculino. Bueno, hasta hace no tanto no dejaban embarcar a las mujeres en campañas oceanográficas, o sea que claro, mis referentes eran hombres, y ahora estoy descubriendo a referentes mujeres, y por eso me gusta mucho. Y hay que visualizarla, Alicia. Claro. Además, incluso podríamos, fíjate tú, nosotros tenemos, ¿sabes?, el proyecto de Chicas Imparables, donde visualizamos pues algunos de estos programitas. Igual podías hablar de esas mujeres que estás descubriendo, qué es lo que hicieron y todas esas cositas. Hicimos uno de Rachel Carson que me gustó muchísimo, porque justamente yo le decía a Presen que teníamos que presentar a esta mujer, y siempre hago hincapié, sí, pero así como Rachel Carson es que hay muchísimas, y me parece fundamental la labor que están haciendo desde Chicas Imparables, porque es lo que tú dices, las niñas, las jóvenes, las que entran en la facultad, por ejemplo, en Ciencias del Mar, no contamos con referentes femeninos. Yo ahora, por ejemplo, a Ana Alemani le dije que desde que pase todo esto del COVID, me encantaría que viniera a dar una charla en Ciencias del Mar para que todas las nuevas generaciones conozcan, claro, historias de mujeres en los mares. Y bueno, ya en la biblioteca ya pedí que compraran unos cuantos libros. Creo que es fundamental el tema de tener referentes. Ok. Muy bien. Y como conclusión, Cristina, digo, Alicia, discúlpame porque entrevistamos hace un momentito a Cristina.
Ahí te vas a cambiar el... grabado. Discúlpame, que me he confundido varias veces. Discúlpame, Alicia. Como conclusión, Alicia, de esta jornada, de tu experiencia personal, profesional, en este mundo, muchísimas profesiones masculinizadas, vamos avanzando, evidentemente no al ritmo te gustaría, no sé, dame un poco tus sensaciones, que también me parece súper interesante. Yo creo que sí que hemos avanzado, pero también, como comentaba, creo que tanto en la ciencia como bueno, en la conservación, en el ecologismo, en el activismo, hace falta una visión femenina, una visión feminista, y por eso estas jornadas apuntaban a el arte de cuidar el entorno, cuidarnos nosotras. Creo que hace falta esa visión para cambiar la situación en la que hemos puesto al planeta, que siempre ha sido muy de posesión, de extracción, de sacar al medio ambiente, cuando la visión que tenemos que tener ahora es que somos uno con el medio ambiente y si no lo cuidamos, no nos cuidamos. Entonces, sí. Y que solo tenemos una Tierra, Alicia, y que como esto nos la cargamos, pues nos quedamos sin planeta, sin vida, porque no tenemos alternativa, ¿no? O sea que, bueno. Pues Alicia Herrera, muchísimas gracias por estar una semanita más con nosotros. Muchísimas gracias por compartir. Para adelante, y hay que visualizar más a las mujeres, y de eso nos encargamos. Con tu ayuda, nos encargamos también de empezar a visualizar más mujeres en estos ámbitos del que tú te mueves, evidentemente, de sonografía, biología y todas estas cositas. ¿Te parece? Claro que sí, Carlos. Muchas gracias a ustedes por la labor. Ajá, muy bien. Muchas gracias, Alicia. Hasta la próxima. Chao. Quinta entrega de Tecnoficción con Pedro Mujica, esta sección que nos hemos inventado, pero que nos permite aprender la parte técnica que siempre nos traduce Pedro Mujica, y yo de la parte un poco más gamberra y un poco más de aquellas preguntas, ¿qué pasaría, ¿no? si la película, que es el fondo del que nos basamos para hablar de tecnología, si la película hubiera hecho otras cosas, o si el guionista o el director se les hubiera ocurrido hacer otras cosas, ¿no? Bueno, Pedro, muchísimas gracias por estar en otra edición más de Factoría TV, con esta sección de Tecnoficción. Y hoy, ¿cuál es la película de la que vamos a hablar? Bueno, yo creo que el que más, el que menos ya adivina qué película es, pero se trata de Alien, el octavo pasajero, de 1979. En la cuarta edición hablamos de Star Wars de 1977 y ahora traemos Alien 1979, director Ridley Scott, y con una historia muy interesante detrás. Pues sí, yo lo que recuerdo cuando la vi es que me llegó, la verdad que había momentos en la película que decía, madre mía, ¿quién me había mandado a mí a venir para el cine, no? Porque la verdad que... La vi en el Cine Royal, no sé dónde la viste tú. No me acuerdo, y probablemente... espectacular, yo salí de allí, no me lo creía, me llevó, de hecho en el 79 yo tenía 9 años, y me llevó mi hermano mayor, que él tenía 15, y claro, en aquella época toda mi familia es cinéfila, y en aquella época pues mi madre creía que la ciencia ficción era la ciencia ficción que ella había conocido. Entonces, claro, el niño nos dejó allí, ella se fue a casa de una amiga, nos dejó allí viendo la película de ciencia ficción, en plan, ay, qué linda y tal, y recogió unos hijos totalmente aterrorizados. O sea, pero terror. Yo no había pasado tanto miedo en mi vida porque yo estaba acostumbrada a las películas de Drácula, de Boris Karloff, Peter Cushing, Christopher Lee y todo este tema, aquellas que eran más risa que otra cosa. Tenía su punto. Terror psicológico terrible. Brutal. Bueno, pues para aquellos, si hubiera alguien que no hubiera visto la película, Pedro, ¿cuál sería un poco el resumen de la película? Y a partir de ahí empezamos a destriparlo un poquito. Pues mira, estamos en el futuro, ¿vale? En un futuro con una especie humana evolucionada. Lo que entendíamos por evolución a finales de los años 70, evidentemente que nada tiene que ver con lo que es hoy en día. De hecho,
esta película ha tenido secuelas y precuelas y la cosa ha ido cambiando, pero no vamos a entrar todavía en el universo, vamos a hablar de esta película en concreto, ¿vale? Entonces es una especie humana evolucionada que ha conquistado el espacio exterior y que evidentemente lo está explotando a nivel minero. Y hay una nave que se dedica a la minería, que está regresando a la Tierra después de su misión cumplida y recibe una llamada que tiene que ir a investigar porque la gran corporación, como si fuera la Elon Musk y Jeff Bezos, que se están dedicando ahora, la gran corporación tecnológica que está explotando el espacio, obliga a los mineros a realizar misiones secundarias cuando se les encomienden. Y no se pueden negar, si no, pierden la contrata, ¿vale? Y le llega una señal desde la Tierra y dice, no, tienen que investigar esto, ¿no? No se preocupen, es una señal que hemos recibido, vayan y ya vuelven a la Tierra. De hecho, los despiertan, ¿vale? Estaban en sueño espacial, ¿no? Esa especie de criogenización para poder hacer largos viajes en el espacio, que en la época eran muy habituales en la ciencia ficción. Los despiertan y tienen que ir a investigar, a un pequeño asteroide, ¿no? En forma de planeta, pero no llega a ser un gran planeta, esta señal que les llega. Ahí empieza la gran aventura de Alien, que evidentemente Alien el octavo pasajero. Ya el título te da el resto de lo que estoy contando, ¿no? O sea, hay un alien que se convierte en el octavo pasajero, ¿no? Entonces ya te puedes imaginar lo que viene a continuación. El propio título es un spoiler, ¿no? Claro. Se ve claramente que va a haber un alien y que va a suponer que un nuevo pasajero, pero ese spoiler no le quita para nada ni una mínima ni un fotograma, Pedro. Ni un fotograma, vamos, o sea, la pueden ver 10 veces, que siempre vas a descubrir algo nuevo. Y por muchas pistas que te den, nada es comparable si no la has visto, si no tienes esa suerte, si tienes esa suerte de no haberla visto, nada es comparable a verla. Y hoy en día con el 4K, hay versiones remasterizadas y demás, 4K, 8K, es impresionante. Bueno, y una ahí cosita, queda. Pedro, la semana pasada, en la edición anterior, hablamos de Star Wars y hablamos de los frenazos que pegaban las naves, ¿no? O sea, ya estaba el hiperespacio, pasaba de un lado a otro, pero como tú bien dices, en esta película volvemos a la, no sé si llamarle criogenización o el sueño criogénico, ¿tal? No es como una vuelta atrás, o fue una pataleta del director diciendo paso de lo que hicieron en Star Wars y yo voy a mi ritmo, ¿no? Dos líneas distintas. Esta es una ciencia ficción más seria. Fíjate que Star Wars fue pensado para un público más joven, menos científico, porque tenía todo eso de los frenazos y otras cositas, ¿no? Esta es como más seria. Sí que no es que estén en gravedad cero, hay una especie de sistema en la nave que les permite tener gravedad y sin ningún tipo de rotación, eso no se explica. Hay alguna fuente extraña que les da una gravedad perfecta dentro de la nave, pero al menos lo que no hacen es viajar en el hiperespacio, ni plegar el espacio-tiempo, ni usar agujeros de gusano, ni nada por el estilo, sino que simplemente la nave se va desplazando y, bueno, a bastante velocidad porque están lejos, pero no en el hiperespacio. Y entonces tienen que, de alguna forma, entrar en un letargo, ¿vale? En una especie, no es una criogenización completa tal como la conocemos, pues no los someten a enormes temperaturas por debajo de los 0 grados, pero sí que hay como una especie de estado inerte, una especie de sueño espacial a través de una máquina que te mantiene con vida, pero con las constantes vitales al mínimo, para que soportes este largo viaje a esa velocidad. Entonces, ¿Y como esto tú lo ves, más Pedro? seria, ¿no? ¿Tú lo ves esto como una herramienta futura? ¿Esta máquina tú la ves como posible? No. La única forma de viajar, creo que lo comentaba la otra vez, Próxima Centauri y Alpha Centauri, que es la estrella más cercana, o sea, está en nuestro sistema solar, ya todo esto está bien conocido porque hemos conseguido que ciertas sondas espaciales, las Viking, ya se hayan salido del sistema solar, Y el se hayan telescopio, ¿no? El telescopio internado Hubble en el espacio interestelar. Es la primera vez. O sea, el espacio interestelar es lo que hay entre una estrella y la siguiente.
que es Próxima Centauri, ¿vale? O sea, una vez sales de la heliosfera, que es la zona donde el Sol ejerce influencia, y que es, pero enorme la heliosfera, no te lo puedes ni imaginar. Una vez sales de la heliosfera, entras en el espacio interestelar, entre estrellas. Pues ya las misiones Viking ya, perdón, las Voyager, las Viking son de Marte, las Voyager, ¿vale? Las misiones Voyager ya dejaron atrás la Voyager 1, creo, hace ya tiempo, como 2-3 años, tendría que ver los datos, pero dejaron ya la heliosfera atrás, ¿vale? O sea, hemos conseguido salir de la heliosfera, de lo que es la atracción solar, y eso no es nada. Esa es la nave, Pedro, esa es la nave que la programaron para que se girara, hiciera una última foto del Sol y todos los planetas y luego ya volviera en su camino. Y ha hecho más fotos gracias a esas misiones, a esas naves. Se ha comprendido cuál es la frontera de la heliosfera, cómo se comporta, cómo actúan los campos magnéticos, qué forma tienen, que es una forma fractal tipo burbuja. O sea, muchísimas cosas se han conocido gracias a esas misiones. Es verdaderamente extraordinario, pero estamos a nada todavía de casa. O sea, no hemos dado ni un pasito mínimo, porque Próxima Centauri, Alpha Centauri, que era lo que iba a contar, está a 4 años luz. Las Voyager para nada viajan a la velocidad de la luz, y toda la Perseverance, las Viking, las Curiosity, que han ido a Marte, para nada viajan a la velocidad de la luz, y mira que van rapidísimo. Evidentemente, sin rozamiento en el espacio exterior se viaja a mucha velocidad, y es que no van a llegar nunca, tardarían como, no sé, 400 años en llegar, una barbaridad de años. O sea, es que no van a llegar porque está a 4 años luz, 4 años. La pregunta, Pedro, pregunta era, esa tecnología en la que te someten a una hibernación como los osos y ralentizan todo el desgaste del cuerpo humano, ¿tú la ves posible o no? No. Vamos a ver, eso no tiene ningún sentido. Las únicas misiones que podemos hacer dentro del sistema solar son cercanas, y no son meses, incluso años. No hace falta someter al cuerpo a un sueño espacial para nada. Y los otros viajes hay que hacerlos con algo que no se ha descubierto todavía, que es plegar el espacio-tiempo. Hay algo que no conocemos todavía a través de la energía oscura, de la materia oscura, de los agujeros de gusano, de los agujeros negros, de los agujeros blancos. Algo hay que nos debería permitir en un futuro poder viajar a otras estrellas, porque 4 años luz, 10 años luz, 30 años luz, 100 años luz solo dentro de nuestra galaxia, viajando con propulsores tal como los conocemos, olvídalo. No llega. No, eso es solo ficción, vale. No es cierto. O sea, no llegamos. Vamos a llegar a Marte, vamos a llegar a, como he dicho, la Voyager, a salir del sistema solar, punto. Y el ser humano puede ir a Marte, puede ir a Venus, ¿no? Pues allí poco hacemos. No tenemos tecnología para aguantar más de 2 minutos en Venus. En Mercurio no te digo nada. Los gigantes gaseosos, pues no hay nada. Sublunas sí. Por ejemplo, en Titán, en Europa, podríamos tener opciones, y poco más. Entonces, por eso es tan importante que cuidemos este planeta, porque es que no hay más sitios donde ir. No hay alternativa. Bien, en la película, Pedro, ¿qué tecnología, qué avance, qué te llamó la atención, qué descubriste de todo lo que se vio en la película, aquello tal? Y se dijo, mira, pues en esta película están utilizando la junta a la trógola, que nunca la habían utilizado, ¿no? Bueno, pues evidentemente lo mejor es que volvemos, ahí se inspira en Odisea 1, volvemos a la inteligencia artificial. La nave en sí es un computador que es la que dirige todo, se llama Madre. Y la comandante Ripley habla con Madre para intentar organizar lo que podría ser el desalojo de ese octavo pasajero no deseado, de ese polizón que tantos problemas les daba. Entonces, por un lado, la inteligencia artificial, Madre es una guía. Por el otro lado, los terminales de navegación
En la época ya se sabía de la importancia de la computación y de hecho la película comienza con terminales de fósforo verde, que era lo que había en la época, pero era lo que teníamos y bueno, eso es básicamente. En la saga y en el universo sí que hay muchos adelantos posteriores influidos por el adelanto que se ha tenido en tecnología durante las últimas décadas, pero esta película en concreto de la ciencia ficción, a nivel de tecnología, quitando la inteligencia artificial, no trajo demasiado, porque el universo que recrea Ridley Scott es muy gótico, y ahora te explico por qué. Entonces yo en tecnología no diría que hay muchos reflejos en cuanto a lo que es nuestra época actual, ¿no? De que nos haya inspirado. Hay una subyacente que es el miedo, la tecnofobia. Es decir, ojo con lo que hacemos, aunque es una aventura espacial con alienígenas, pero ojo con lo que hacemos porque rápidamente se ve nuestra fragilidad ante la inmensidad de lo que nos rodea, y eso es lo que ven los pasajeros humanos en Alien, ¿no? Es el primer contacto que tenemos y hay una fuerza bruta aquí que nos va a arrasar. Somos nada ante este poder que está engendrado por el Alien. Que, bueno, que no se sabe si supuestamente es totalmente orgánico, pero no se sabe, porque esto viene después del universo posterior, el desarrollo posterior de Alien, no se sabe si es realmente un ingenio o no. No voy a desvelar toda la saga, pero en el posterior desarrollo, en posteriores películas, se viene a plantear que Alien en sí es también un producto de la tecnología, ¿vale? Pero estamos hablando de armas biológicas, de biotecnología, etcétera, que ya es como a posteriori, ¿no? No es lo que presenta la película. La película inicial es muy gótica y está basada mucho en el terror psicológico ambientado en la ciencia ficción. Y habla de tecnofobia y habla sobre todo de la fragilidad humana. Y hay una historia que ahora, después de que me preguntes, quiero contar, porque es cuando se entiende de verdad todo esto, ¿vale? No, comentábamos el otro día, así un poquito de pasada, que esto es como la similitud cuando de meter un tiburón en una nave espacial, ¿no? Es un depredador absoluto que solo tiene como misión comer, aunque los tiburones no tienen solo esa misión, ¿no? Pero el planteamiento es solo destruir, comer y quedarse como solo también, ¿no? Como la película aquella de los inmortales, solo puede dar uno. Y además la sensación que tú dices del miedo, de que están en un ambiente que no es el propio de la Tierra, ¿no? Donde uno tiene esas comodidades, donde uno tiene esas seguridades, donde uno tiene su apoyo, y es como cuando estás en el mar, ¿no? Que básicamente estás tú solo porque te tienes que salvar tú mismo, tienes un tiburón que está en su medio, tú no estás en su medio, no tienes las mismas armas, no tienes las mismas fuerzas, ¿no? Y al final se une todo, y ahí lo que tú dices, ¿no? El miedo de decir, en una situación donde me hago pequeño, donde estoy enfrente de un rival descomunal, donde ese rival en teoría no tiene conciencia, ni tiene ética, ni tiene nada, o sea, a lo suyo, y se quita por delante todo lo que le moleste, y yo estoy aquí como carnaza, ¿no? Exacto. Después también hay otra importante. Primero quería hablar de lo gótico, de lo primario, pero hay otra importante que sí está conectada, que es Bishop, que es el androide. Hay un humanoide, un androide que se revela, que es otro tipo de inteligencia artificial orgánica, que se revela contra el ser humano porque está a favor de la corporación tecnológica y quiere salvar a toda costa al alien porque lo ve como un arma biológica para llevar a la corporación, para llevar a la Tierra, y evidentemente también utilizarlo de forma agresiva, evidentemente. Sí, él lo tenía claro. Su programación es pro corporación y sus parámetros son: si llegáramos a encontrarnos con algo así, pues mato a toda la tripulación, porque no, o sea, el ser humano aquí no plantea nada, y lo importante es esa vida tan potente que hay que llevar a la corporación para que se investigue, etc. Ahí también se ve la robótica, se ve la programación de estas nuevas vidas cibernéticas o humanoides o
o autómatas, etcétera, como se quiera llamar, es las élites orgánico. Las élites tecnológicas también, Pedro, que priorizan por encima de la vida humana la tecnología, claro, y le da igual los recursos mientras yo tenga más poder tecnológico. Una tecnología al servicio del ser humano, la que se ve en Alien con vicio, pero primero está el terror del propio Alien, que después se va viendo que es un arma en sí, y es una tecnología, y después la segunda es la propia que trae el ser humano, que es Bishop, el androide, ¿no? O sea, que acaba mal funcionando, no, ya venía programado así, en caso de que ese escenario se produjera, estaba preparado para ir a favor del alien, ¿no? Entonces ahí tenemos la otra, y bueno, algunas otras, pero yo creo que es la fragilidad y el universo gótico lo más representativo de la película. Y quiero contar una historia, porque es importantísimo. La semana que viene hablaremos de Blade Runner y la siguiente de Dune, bueno, ¿vale? Dos fantásticas películas. Claro, bueno. Blade Runner y Dune. Y ahora se estrena este año, esperemos, Dune, ¿no? El remake, que va a ser una gran producción, ¿no? Bien, pues todas estas magníficas películas, Alien, Blade Runner, Dune y otras de esta época, desde los 80, que estamos hablando de que Alien es finales del 79 y ya entramos con Blade Runner del 82 y con Dune del 84, Dune hacía tiempo que se quería hacer en Hollywood, ¿vale? Porque era una novela muy famosa de Frank Herbert y bueno, y ahí estaba, no, simplemente era un guión encima de la mesa. Y Alejandro Jodorowsky, que ya era cineasta en aquella época, es muy famoso Jodorowsky, era un cineasta muy surrealista, ¿vale? Muy loco y tal, y además muy transgresor y muy, digamos, polémico, ¿no? Pues reunió a un gran equipo, ¿vale? A un gran equipo para hacer un storyboard, ¿vale? Un storytelling sobre cómo veía él ese Dune, esa gran obra de Frank Herbert, cómo debería hacerse en Hollywood. Y contó con el gran dibujante de cómics Moebius para hacer ese storyboard, que se convirtió en una obra increíblemente titánica, un libraco gordísimo, el que se hicieron 50 copias. Moebius las dibujó todas a mano. El guión fue de Jodorowsky. Entre los actores se tenía contratado a Salvador Dalí para ser el emperador de la galaxia, Salvador Dalí, y el que creó todo el universo del Dune original de Jodorowsky fue Giger, y Giger fue el que también creó a posteriori del Dune de Jodorowsky el universo de Alien. Alien es una creación del gran artista húngaro afincado en Alemania, Giger, ¿vale? O sea, que es como una especie de ídolo sagrado en el universo gótico, en el universo de la ciencia ficción. Es espectacular todo lo que ha hecho, y de hecho si lo buscas en internet verás qué es lo que va apareciendo ahí. Es G-I-G-E-R. Bueno, pues con más gente, Jodorowsky se presentó en Hollywood, entregó a todos los grandes estudios este libro, y como era un director muy polémico y bueno, ya estaba, se le veía que no iba a entrar por el aro en el Hollywood y en los Estados Unidos de los años finales de los 70, 80, que eran de ultraderecha, ¿no? Los siguientes, y se le veía que no iba a entrar por el aro, le dijeron: gracias por esta obra magnífica que nos dejas aquí, tranquilo que nos la ponemos debajo del brazo, pero tú te vas a tu casa, porque a ti no hay quien te controle, no queremos saber nada de ti, ni de Dalí, ni de todos estos locos europeos, ¿sabes? Váyanse todos. Pero con el que sí se quedaron fue con Giger, que era el más calladito, el artista calladito, y le dijeron: mira, tú ven para acá, mira, que tenemos esta megaproducción que es Alien, pasa del Jodorowsky, pasa de Dalí, pasa de Moebius, pero te vienes aquí para que hagas Dune, para que hagas Alien con nosotros. Y también queremos usar parte de los escenarios que has dibujado para Dune en el Dune que haremos a continuación. Y ese libro de Jodorowsky, del Dune de Jodorowsky, inspiró también muchos escenarios de Blade Runner, muchas historias de la ciencia ficción de los 80 que se hicieron en Hollywood. O sea, Alejandro Jodorowsky les dio una joya con talento europeo, con creatividad e ingenio europeo,
que fue lo que marcó esa gran época dorada de la ciencia ficción en los años 80 y 90 en Estados Unidos. O sea, que los yankees, más que creativos, son unos listorros, como ya hemos comentado otra vez. Unos buenos negociadores, unos buenos comerciantes, Pedro. Los negociadores y comerciantes. Chapó. O sea, a ver, retomamos, Pedro. Retomamos. Se llevan el gato al agua. Pero esto que era importante para que se entendiera que cuando hablemos las semanas posteriores de otras películas, Alien fue la primera que se nutrió de ese talento y de ese ingenio y de esa creatividad europea. Okay. Y todo eso que ves, que tanto te aterroriza de Alien, viene de la imaginería de Giger, que es un artista consagrado que ya murió, que hizo durante toda su vida una obra verdaderamente magnífica y aterradora a la vez. Ya está. Bien, en la película hay una baliza, ¿no? Que es la que atrae la nave, y entonces yo lo que me planteo es, además incidiendo en lo que tú decías, que esto es una máquina o es un ser para, ¿no? una herramienta de guerra. Ahora visto el tema, ¿no podría ser la nave donde estaban los huevos estos de estos bichos, una especie de escenario del carnaval que montaron allí con estos huevos para hacer que los humanos, machacar a los humanos, por así decirlo? O sea, que ellos, hay un gigante ahí, que yo digo, bueno, eso es un decorado, ¿no? Digo, ¿no? Como pensamiento, ¿no? Monto los huevos ahí, porque hay una raza superior a la humana que está viendo cómo los humanos nos estamos metiendo en muchas nubes, en muchas lunas, etcétera, etcétera, en plan minero despiadado, ¿no? Arramblando con todo lo que da, y dice, oye, pues vamos a darle aquí un escarmiento a esta gente, montamos aquí esto, le montamos al bicho, y a partir de ahí que ellos mismos se lo guisen y se lo coman, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Si fue una maldad preparada para el tema. Tendría que irme a cuando la vi de niño y replantear, porque ahora, al haber visto toda la saga y al haber conocido tanto de lo que es el desarrollo de la trama posterior, ya yo sé qué hacía la nave allí, para qué era, para qué no. Pues no, en este momento... Ahora, claro, me voy a poner en tu versión. Eso. ¿Vale? Y me voy a retraer que a esa película, que es la única que hemos visto. La única que hemos visto, claro, o sea, con los conocimientos que había en aquella época. No, y voy a llamar, Pedro, escucha, voy a llamar. Sí. Porque todas estas películas y todas las que vamos a ver tienen en común, yo no sé si fue la época, de que la tecnología siempre tiende a la perversión, a la maldad, a esa generar esas castas y esos dominantes que van a subyugar a los demás, ¿no? Porque habla de Dune, y ahí yo recuerdo, si no estoy equivocado, aquel tío gordo que flotaba, que le chupaba la sangre a uno, lo dejaba ahí muerto, ¿no? Luego en el varón no sé qué, ¿no? Claro, al final ese malvado absoluto, ¿no? Y despiadado, ¿no? En Blade Runner también, ¿no? Creas uno... En los años 80 había mucha polarización del bien y el mal. Acordémonos que estamos en plena Guerra Fría y eso estaba muy bien visto en los estudios. Es decir, si tú presentabas un guión donde había una polarización brutal, el bien y el mal, pues ya se sabía quién era el bien y quién era el mal. El bien era Estados Unidos, el Capitán América, y el mal era la Unión Soviética, el comunismo. Entonces, y poco más, de ¿no? alguna forma, el barón Harkonnen es Stalin o Gorbachev o el que tocara, o Khrushchev, y evidentemente Paul Atreides es el presidente de la Casa Blanca que tocara, ¿no? Es decir, era todo muy, aquí los malos muy malos, los buenos muy buenos, no habían grises. Y evidentemente en aquella época la visión que se tenía de la tecnología futura era distópica. Había una parte que todo iba a acabar como el Rosario de la Aurora, los malos súper malos y muy tecnológicos, y los buenos más tendientes a la naturaleza, usar la tecnología pues de una forma más benigna y todo con valores muy puros. Y además era otra mentalidad. Sí, no, por eso hubo un cambio importante en el cine, porque si te vas todavía más atrás, el cine de la posguerra era para echarse a correr.
del cine que vivieron nuestros padres, aquello era infumable, era propaganda al 100%. Desvirtuaban la realidad por completo. Tenían muy aprendida la lección de Goebbels. Sí. O sea, Estados Unidos siguió los pasos de Goebbels Bueno, y pero dijo, no abarquemos, Pedro, que nos vamos, que no puede ser. No, pero responde a tu pregunta de por qué el malo es muy malo. Ajá. Por política. Vale, ok. Más También claro el agua. como dato, ¿no? Como dato, no, espera, Pedro, Estos no. días, pero es que si no nuestros espectadores no se enteran y esto se queda cojo. Estos días, en la noche temática, han puesto 2 documentales buenísimos sobre la propaganda, como herramienta brutal del siglo XX para lavado de cerebro. Y el cine fue gran parte de ese aparato propagandístico de Estados Unidos. Y esto no es que yo esté a favor ni en contra, yo soy súper pro-yankee, ¿sabes? A muerte. Pero la verdad es la que es. O sea, es que cualquier pensador, cualquier historiador y cualquier persona con cierto nivel sabe que es así y lo siguen haciendo. Está claro que el cine es una herramienta y un arma perfecta para adoctrinar y inculcar ideas, ¿no? Eso por descontado, ¿no? Y además, un Kit Kat, no, Pedro, un Kit Kat, que nos vamos, un Kit Kat. Ven, un Kit Kat que aquí como chiste, ¿no? Que todas las películas de extraterrestres aterrizan en Estados Unidos. Yo no sé qué fijación tienen los extraterrestres que siempre tienen que aterrizar en algún pueblo de Estados Unidos, una abducción en Estados Unidos. Propaganda, claro. ¿Sabes? Al final dice, oye, ¿y qué pasa? ¿Que desde el espacio solo se ve Estados Unidos? ¿Qué? Bueno, te decía, planteamiento, esto es una guerra que han empezado, una civilización que dice, estos humanos están tocando mucho las narices, vamos a machacarlos, nos están robando a nosotros, no porque se adelantan a las lunas que nosotros teníamos, ¿no? La próxima explotación, pues ya hay los humanos allí. Sí, que fuera un arma puesta adrede. Exacto. Sí. Un carnaval, como tú bien dices, un cartón piedra puesto ahí para que la baliza trajese y meterles el arma biológica. Fue una de las teorías que hubo, que pintaban los huevos y como si no era sencillamente un arma biológica y no había ninguna trama detrás y todo era una trampa de ratones o una trampa de pájaros o lo que fuera, ¿no? Era una de las posibilidades, perfectamente. Después Ridley Scott desarrolló el universo por otra parte, ¿no? Y lo enredó. Hay mucha crítica al respecto de cómo lo enreda, pero eso será... hoy en día se sabe que la nave no era una trampa. No. Bueno, nos quedamos ahí porque pero eso es perfectamente viable. Plausible, que diría alguno. Entonces, otro planteamiento. El bicho este se supone que respira o no, porque claro, cuando lo dejan fuera de la nave, que le pegan el cartuchazo ahí de los cohetes y el tío vuelve adentro. El bicho, más que respirar, primero tiene una coraza, o sea, tiene una constitución que le permite aguantar la presión exterior, o sea, el frío exterior del espacio. Fíjate que cuando tú sales al espacio exterior sin un traje que te proteja, te congela, te cristaliza, ¿no? Que es lo típico de los accidentes de algún astronauta que pierde el casco, directamente se cristaliza la carne, ¿no? La temperatura es bajísima. Otra es el cambio de presión. En el vacío, frente al oxígeno que tienen en los pulmones, ya de ahí estallas, ¿no? Por la diferencia de presión y otros temas. Pero ¿qué pasa? Que Alien, la coraza que tiene, el exoesqueleto es brutal, o sea, y aguanta todos esos cambios sin ningún problema, aguanta esos fríos, o sea, por eso se lo tiran por la nave y vuelve a entrar y quiere entrar por el motor y demás, y después él sí respira, porque es biológico, o eso es lo que plantea la película, que es biológico y tiene una sangre que es como ácido y tal y demás. Debe respirar, debe tener algún intercambio con el ambiente que le rodea, ¿no? Como soporte vital, pero es capaz de aguantar en el espacio exterior sin ningún problema y además creo que bastante tiempo. Entonces, claro, ahí te das cuenta de decir, ostras, esto es que no hay quien se lo cargue. En la siguiente película, en Aliens 2, en Aliens en Regreso, esto era con uno, imagínate
cuando son miles, ¿no? Pero bueno, esa es otra película. Sí, él es una bestia. De hecho, creo que no se ha vuelto a plantear nada tan animal como fue Alien en su día. O sea que yo creo que no hemos vuelto a ver nada igual. Y mira que han habido intentos, pero Giger es único y no ha habido otro como Giger. Tenemos, Pedro, también 2 o 3 bocas que van saliendo. ¿Esto está motivado porque le hicieron unos brazos muy cortos o cómo fue? Mira, si vieras la obra de Giger, tiene su gracia, Pedro, no me digas que no, Pedro. Pedro, tiene su gracia, no me digas que no, coño. Le hicieron brazos cortitos y por eso tuvieron que hacerle varias bocas. Otra es una risa, pero de hecho algunos robots se podrían inspirar en ese sistema, ¿sabes? Como la galletoboca y tal. Pero quitando la coña marinera que te veo por ahí, Giger tiene mucha relación con H.P. Lovecraft, que es otro grande de la ciencia terrorífica, del terror, pero con cierta componente de ciencia, ¿no? Lovecraft en el Necronomicon hizo muchas descripciones de seres de este tipo. Y Giger se estaba muy al corriente de la obra de Lovecraft y yo creo que se inspiró bastante en las descripciones de Lovecraft para sus propias creaciones y bueno, y otras referencias que usaría, pero muchas veces cuando ves los seres de Giger piensas directamente en H.P. Lovecraft y todo era así como orgánico, tirando hacia la construcción tecnológica, poco que ver con lo que conocemos, con esas formas amables. Todo es muy como las 3 bocas o esos tubos que le salen de la espalda, ese casco que parece otra vez un casco de guerra, etc. Tiende más hacia un universo gótico tecnológico que hacia una posible vida más amable. Si aterrizas en un planeta donde te ves seres de este tipo, al segundo uno dice, este planeta es muy hostil, salgamos de aquí cuanto antes. No es lo mismo aterrizar en uno donde hayan vaquitas blancas haciendo ruido extraño, y todo ese verdito y amarillito tal, ¿no? Está claro. Giger lo que quería era transmitirnos directamente. De hecho, él lo decía, digo, yo lo que dibujo son mis pesadillas, aquello que me atormenta y que me persigue. Ok. Pedro, tenemos que ir terminando ya. Vale. Resumen, un poco conclusiones, qué podemos entresacar, qué podemos sacar de la película, con qué nos llevamos, qué nos echamos en la mochila. Yo hablaría de finales de los 70, principios de los 80, ya se ve hacia dónde debería ir la inteligencia artificial. Se ve en el autómata, en Bishop, ese ser semiorgánico que es inteligente y está a nuestro servicio como un esclavo, pero supone esa segunda especie que se revela. Por ahí una madre, que es la inteligencia artificial que dirige la nave también, es decir, esa tecnología a nuestro servicio que se encarga de todos los sistemas vitales, etc. Y el uso de la computación también para todo tipo de instrumentación, la navegación y demás. Eso es lo que viene a ser importante y con lo que me quedaría a nivel tecnológico, ¿no? Lo otro es esa parte de terror de lo que se podría convertir una tecnología que no estuviese a nuestro servicio y que en ciertas manos se desvirtuase hacia algo verdaderamente terrible. Entonces, por eso yo creo que todo esto nos viene bien, todas estas distopías terroríficas que ha creado la ciencia ficción nos vienen bien para que entendamos en qué escenario podríamos movernos si no nos ponemos a trabajar hacia la construcción de ese mundo mejor que tanta vez. Desde el tecnohumanismo, si no nos ponemos a trabajar desde el tecnohumanismo. Exactamente, desde el tecnohumanismo, la tecnología al servicio del ser humano y para crear ese mundo benigno. Muy bien. Pues Pedro Mujica, tecnohumanista, un gran profesional y un muy conocedor de la técnica y de las películas, que aquí gracias a eso, destripamos las películas y con todo ese contenido añadido que él nos aporta, que nos viene a... Yo intento aportar lo que no está en la Wikipedia, esas historias que hay detrás, porque
si me pongo a leer la Wikipedia y no hablo contigo y no lo hacemos a menos, pues ¿para qué, no? Pues tecnoficción no tendría tanto sentido, Claro, ¿no? Ni tanto ancho, ¿no? Si fuera un tema de Wikipedia o el IMDb, pues ya te lo lees directamente y ya está, ¿no? No tendría sentido. claro, o la biografía de Ridley Scott, y claro. Lo importante es que le demos vidilla. Pues Pedro, hasta la semana que viene, un fuerte abrazo. La semana que viene, saludos, Pop. Blade Runner. Yo no hago el del trekking, yo hago el de la victoria, porque no soy de Star Trek, fíjate que no lo voy a tener en la lista. Paso de ¿No Star Trek. ¿No vas a hablar de Star Trek? Hombre, me parece un insulto, Pedro. Me parece que hay que meterlo también, Pedro. A petición. Si el público lo pide, pues lo haremos un tecnoficción de Star Trek, pero la semana que viene Blade Runner, que ahí sí hay mucho de lo que hablar, porque esa sí que estuvo muy cercana y es otra magnífica obra también de Ridley Scott. Fíjate que la hace 3 años después de Alien, ¿vale? O sea, y de hecho estuvo esos 3 años como los AAA, como los videojuegos AAA, estuvo 3 años enfrascado en Blade Runner y ya se consagró como uno de los grandes, ¿vale? Ok. Hasta aquí, Pedro. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene, Carlos. Un verdadero placer y seguimos con Tecnoficción. Sí, señor. Entrega hacia la Hasta la próxima. Un abrazo.